constantemente, diga conmigo constantemente, constantemente los hombres nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Esto podríamos decir que provoca que Dios permita que el hombre haga lo que le da la gana. Y como resultado, la vida se vuelve difícil. Pero los hombres, lamentablemente, no reconocemos la razón por la cual las situaciones se vuelven hostiles, se vuelven difíciles. Vamos a el libro de Jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a estar haciendo lectura del verso 1 hasta el 17. Jueces capítulo 6, verso 1 hasta el 17. Vamos a poder apreciar qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hace cuando nosotros estamos atravesando por un momento difícil en la vida. Sea esa situación producto de una mala decisión, pecado, porque nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios, o sea algo que simple y sencillamente Dios está permitiendo en nosotros para pulir el carácter nuestro. Porque eso es lo que las situaciones difíciles tienen como parte de Dios. Pulir nuestro carácter, prepararnos. Y esto es algo que debemos de considerar, debemos de tener presente cuando estamos pasando por una dificultad. Verso 1, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Esta es la tercera o la cuarta vez en lo que va del libro de Jueces que leemos esta frase. Leemos que los israelitas hacen lo malo a los ojos de Dios. ¿Y qué es hacer lo malo a los ojos de Dios? Si usted lee los capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta la frecuencia con la que el pueblo de Israel permitía otros dioses en su vida, como pueblo e individualmente. Ellos le daban lugar a otros dioses en sus vidas, desplazando así, haciendo a un lado de esa manera al Dios verdadero, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto vemos que es un patrón, lo hacen 1, 2, 3, 4, un sinnúmero de veces. ¿Puede usted relacionarse con esto? ¿Puede usted apreciar las veces que en su vida ha desplazado a Dios, ha hecho a Dios a un lado, permitiendo que otras cosas ocupen en su corazón, en su mente, ese lugar que le pertenece únicamente a Dios? Creo que hay bastante similitud. Es lamentable, pero es nuestra realidad. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Ustedes no quieren nada conmigo, entonces los voy a dejar que hagan lo que quieren hacer. Cuando nosotros no queremos nada con Dios, Dios nos deja hacer nuestro capricho, nuestro berrinche, porque somos como niños berrinchosos. No es que Dios quiera eso para nuestras vidas,
Pero Dios nos da la libertad. Nos da la libertad. ¿Qué nos da? La libertad. Y eso es lo que hace con el pueblo de Israel. Les da la libertad. Verso 2, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes. Fíjense bien, a veces pensamos que Dios es cruel. Alguien escribía en uno de mis cortos, en uno de mis videos cortos que yo subo, un comentario así: ¿qué Dios más cruel tienen ustedes? Los que están sin Cristo, lamentablemente, tienen esa imagen de Dios, que Dios es un Dios cruel. Los madianitas eran tan crueles. El impío, el no creyente, puede decir: que Dios más cruel entregó a su pueblo en manos de gente malvada, de gente perversa. Y en un momento vamos a ver en qué consiste la perversidad de los madianitas. Eran gente mala. Dígale que está al lado suyo: eran gente mala. Pero dígaselo: eran gente mala. Usted está vivo. Dígale que está al lado suyo: eran gente mala. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Apreciemos el resultado del pecado en el hombre. El pecado, mis amados hermanos, nos lleva al sufrimiento. ¿A qué nos lleva el pecado? Al sufrimiento. Es inevitable. Cuando usted y yo escogemos desplazar a Dios, hacerlo a un lado y sustituirlo por otra cosa, la consecuencia de tal decisión va a ser el sufrimiento. El pueblo de Israel se encuentra sufriendo. Y tal vez usted en este momento se encuentra sufriendo como resultado de una mala decisión en su vida. Tal vez usted se encuentra atormentado por una mala decisión en su vida. Y si no lo está, escuche las palabras de advertencia por parte de Dios en esta mañana hacia su persona. Una mala decisión, decidir desplazar a Dios de tu vida, te va a llevar a sufrir. Y no solamente nos lleva a sufrir, nos lleva a escondernos. El pecado nos lleva a escondernos. ¿A qué nos lleva el pecado? A escondernos. Cualquiera que sea el pecado. Estamos leyendo que el pueblo de Israel en el verso 2, ¿dónde estamos? En el verso 2, está escondido. Han escarbado hoyos en las rocas. Verso 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián. ¿Se acuerda que se nos ha dicho que este pueblo, los madianitas, eran crueles? ¿Cómo usted se sentiría si cada vez que usted siembra maíz, una milpa en el patio de su casa, el vecino se le mete y el vecino le arranca todas las mazorcas de maíz, dejándole a usted ninguna? Y hasta se lleva los tallos de la milpa. Y usted se ve imposibilitado de hacer nada. Cada vez que los israelitas sembraban su cultivo, venían saqueadores de Madián. ¿Qué venían? Saqueadores, ladrones. Y tal vez usted está pensando: pero pastor, es que yo tengo pistolas, yo tengo machete y yo me voy a defender.
Fíjate que te estás escondiendo a consecuencia de pecado en tu vida. Estás escondido. No tenés el amparo de Dios. No tenés el amparo de Dios. No te va a dar la victoria frente al enemigo. Porque quien nos da la victoria, dígame conmigo, quien nos da la victoria, es Dios. Es Dios. Cuando usted y yo honramos a Dios con nuestras decisiones, Dios nos da la victoria. Hay que honrarlo. ¿Qué hay que hacer? Honrarlo. Díganle que está al lado suyo, honremos a Dios. Cada vez que los israelitas sembraban su cultivo, estamos en el verso 3, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas. ¿Qué hacían? Destruían las cosechas. Hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. Y dejaban a los israelitas sin qué comer. Qué triste es estar. Qué triste es estar. Qué triste es estar con hambre. Qué triste es cuando las tripas te están tronando. Cuando las tripas nos truenan, en lo único que pensamos es que tenemos hambre. ¿Los oigo? Es lo único. Quiero comer, quiero saciarme, quiero llenarme. No le damos espacio a otra cosa. Cuando llegamos a nuestro hogar después de esta reunión, ¿qué llegamos buscando a la casa? Comida. Llegamos buscando qué comer. Esperando que la doña de la casa ya haya cocinado con anticipación. Para nosotros nada más sentarnos a la mesa y calmar entonces el hambre. Fíjense bien, los dejaban sin qué comer. Esto está duro. Si usted está enfermo, usted se mejora si usted come. Si esta gente se enfermaba, se moría porque no tenía que comer. No había ni para hacer el caldo de gallina de rancho. No había. Esta gente se lo llevaban todo. Eran como langostas. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. ¿Y qué fenómeno? Leemos ahí que no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Acababan con todo. El pecado, mis hermanos, acaba con todo. El pecado, mis hermanos, acaba con todo. ¿Con qué acaba el pecado? Con todo. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Israel se moría de hambre. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Qué hicieron los israelitas? Clamaron. Ellos gritaron. Clamar, mis amados hermanos, no es murmurar. Señor, ayúdanos. Clamar es gritar, Señor, ayúdanos. Y debemos de entender que esta oración de clamor no la levantó un solo individuo, la levantaron varios individuos. La levantó, podríamos decir, el pueblo entero. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Esto es algo que la iglesia debe de hacer.
La iglesia debe de clamar al Señor por ayuda. ¿Qué debemos de hacer? Clamar al Señor por ayuda. Nos debemos de unir en la oración para levantar al pueblo de Dios delante de su presencia, pidiéndole a Él su intervención en nuestras vidas. ¿Qué le vamos a pedir? Su intervención. ¿Qué le vamos a pedir? Su intervención. Recordemos, constantemente el pueblo de Israel excluye a Dios de su vida, hacen a Dios a un lado y le dan lugar en sus mentes y en sus corazones a dioses falsos, a otras cosas que ellos en ese momento consideran más importantes. Pero llega un momento en el cual se nos hace necesario, diga conmigo, se nos hace necesario volvernos al Señor y pedirle su ayuda. Verso 7, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. La primera lección que quiero que te lleves en esta mañana, la lección que quiero que te lleves esta mañana es que no importa cuál es tu condición. No importa cuál es tu condición. El Señor está dispuesto a escuchar. El Señor está dispuesto a escuchar tu clamor. Dios está esperando a que te vuelvas a Él. Qué hermoso es saber que Dios se alegra cuando sus hijos se arrepienten y se vuelven a Él. ¿Los oigo? Dios no es como nosotros, que nos molestamos cuando un hermano se arrepiente y se vuelve a Dios. Ay, va otra vez ese vos. A ver cuánto tiempo dura. Dios no está pensando en cuánto tiempo el pueblo va a estar bien con Él. Dios está deseoso de responder esa oración. Dios está deseoso de responderle a ese clamor. Y Él responde. Y esta es la primera lección que quiero que te lleves. Dios está deseoso de responder a nuestro clamor. Dios está deseoso de responder a tu oración. Y les envía un profeta, quien le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor. Fíjense bien, esto no es asunto de que esto es lo que yo veo, esto es lo que yo discierno, esto es lo que yo digo. No, fíjense bien, esto es lo que dice Dios. Esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Lo leen conmigo. Pero no me hicieron caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Dios no solamente responde enviándole al pueblo un profeta que les recuerda de las hazañas de Dios, del poder libertador de Dios. Dios les envía un ángel, les envía otro mensajero. Y en su recuento, el profeta representa lo que el Evangelio representa para cada uno de nosotros. Si hay algo que tú debes de recordar
Si hay algo que tú debes de recordar, algo a lo que debemos de regresar, diga que está al lado suyo, debemos de regresar. Debemos regresar. Dígaselo, debemos regresar. Es al Evangelio. Estamos obligados a recordar el Evangelio. Estamos obligados a hacer memoria del Evangelio. Estamos obligados a recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Los oigo, pero los oigo. Eso es lo primero que Dios hace al responder la oración de ellos, el clamor de ellos. Les recuerda quién es Él. Tenemos que recordar nosotros, mis hermanos, quién es Él. Que tenemos que recordar quién es Él. Recordemos quién es Dios. Recordemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. ¿Los oigo? Y luego, un ángel. Con un mensaje. Y luego, un ángel con un mensaje. Y tú y yo tenemos la palabra en nuestras manos. ¿Lo oigo? Y tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que son el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Son el mensaje que Dios tiene para nosotros. Para que sepamos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Para que entendamos quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Los oigo? Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, diga conmigo Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido. Estaba escondido como resultado del pecado del pueblo. Es que el pecado afecta a todos. Ese asunto de que es mi vida, no te metas, déjame hacer lo que yo quiera, son mis decisiones. No es así. Esas son mentiras del diablo, ese es el engaño del diablo, y hablamos, nos expresamos de esa manera porque no conocemos la palabra de Dios. Si conociéramos la palabra de Dios, si nos empapáramos de la palabra de Dios, si nos llenáramos de la palabra de Dios, no nos expresáramos de esa manera. ¿Los oigo? Gedeón está escondido trabajando. No ha dejado de trabajar, pero está escondido. No ha dejado de trabajar, pero está escondido. ¿Cómo está Gedeón? Escondido. ¿Cuántos Gedeones hay aquí hoy? No has dejado de trabajar, pero estás escondido. Estás escondido. Estás haciendo lo bueno, pero estás escondido. Él no quería que los madianitas le robaran su grano, su cosecha. Verso 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dígale que está al lado suyo, guerrero valiente. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Y ponga atención, ¿qué hay que hacer? Poner atención. Ponga atención a la respuesta de Gedeón. Ponga atención a cómo Gedeón le responde al ángel del Señor. Ponga atención, ¿qué hay que hacer? Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas.
La pregunta que Gedeón le está haciendo al ángel, al mensajero de Dios es: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en tanta tragedia? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde se ha metido? Si verdaderamente Él es poderoso, pues no hemos visto su poder obrar sobre nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Y cuántas veces han venido circunstancias a nuestra vida en las cuales nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? Chicos, ¿por qué si Dios es Dios, por qué me está pasando esto? Yo que le sirvo, yo que he dedicado mi vida a Él, ¿dónde está Dios? Porque tenemos el concepto erróneo, concepto equivocado, de que a los hijos de Dios no les pasan cosas malas. No nos equivoquemos. Recordemos que Dios va a permitir que nos pasen algunas situaciones para de esa manera hacer de nosotros instrumentos útiles, hacer de nosotros instrumentos para su gloria. ¿Los oigo? Ponga atención, vaya conmigo ahí en su Biblia en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, verso 1. Jueces 3, verso 1. Dígale que está al lado suyo. Jueces 3. Leemos de la palabra de Dios. El Señor. ¿Quién? El Señor. Dios. Y Dios es Dios. Y esto es lo que a los hombres no les gusta. Que Dios sea Dios. Y cuando Dios es Dios, entonces el incrédulo, el impío, se refiere a Él como: qué Dios tan terrible. Qué Dios tan malo. Jueces 3:1. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra, a ciertas naciones malvadas, para poner a prueba a los israelitas. El Señor va a permitir ciertas personas en tu vida para ponerte a prueba, para poner a prueba tu carácter, para poner a prueba tu fe, para poner a prueba tu constancia, para poner a prueba tu fidelidad. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Habían vivido en paz. ¿Cuántos de ustedes han vivido en medio de una guerra? ¿Cuántos de ustedes han experimentado cañones, balas, aviones tirando bombas arriba de su cabeza? La mayoría de nosotros hemos experimentado paz y tranquilidad. Yo he estado en medio de guerras. Aviones volando sobre mi cabeza, tirando bombas que caían cerca de la casa donde yo vivía. No es una experiencia grata, no es una experiencia agradable, es una experiencia aterrorizante. Uno no sabe qué hacer, dónde meterse. Son cosas que Dios permite para prepararnos. ¿Los oigo? Verso 2. Y subraye esto en su Biblia si usted puede. Verso 2. Lo hizo. Diga conmigo, lo hizo. Para enseñar. Diga conmigo, para enseñar. A pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida para enseñarte a pelear en esta vida. No para que te pelees con la gente, sino que para que pelees por la gente. ¿Los oigo? Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida para que tú seas de consuelo a las personas que están atravesando por algo similar a lo tuyo. Para que les des esperanza, para que les fortalezcas, para que les alientes, para que les hables en el nombre de Dios. ¿Los oigo? No pierda de vista Jueces 3:2. Regresemos a Jueces 6.
¿dónde está Dios? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y debemos de saber dar la respuesta apropiada a esa pregunta. ¿Dónde está Dios? En medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la soledad, en medio de la depresión, en medio de la tristeza. ¿Dónde está Dios? Diga conmigo, ¿dónde está Dios? Dígale que está al lado suyo, ¿dónde está Dios? Algo que es necesario hacer es reconocer y confesar a Dios nuestro pecado. Algo que Gedeón no logra asimilar. Gedeón no asimila la razón por la cual están en la condición en la cual ellos están. Verso 14, entonces el Señor lo miró y le dijo, ¿cómo se imagina usted esta mirada? ¿Como una mirada de juicio o una mirada de gracia y misericordia? ¿Como una mirada de comprensión? ¿Cómo se imagina usted esta mirada? Escúcheme bien lo que estamos leyendo. Entonces el Señor lo miró y le dijo. ¿Saben que la descripción de la clase de mirada que el Señor le dio a Gedeón la tenemos a continuación? Y es una mirada llena de gracia, llena de misericordia. ¿Los oigo? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ve tú. Ve tú. Si tan molesta te resulta esta situación, ve tú. Ve tú que yo voy contigo. Ve tú que yo soy tu fuerza. Ve tú. Si te molesta la situación en la cual estás, ve tú. Ve tú que el Señor va contigo. Verso 15, pero el Señor respondió a Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando leemos la palabra de Dios y entendemos que Dios ha puesto la solución en nuestras manos para el asunto. Dios ha puesto la solución para el pecado en nuestras manos. ¿Los oigo? Y Dios nos dice, resuelve el problema, resuelve el conflicto. Y muchas veces nosotros reaccionamos como reaccionó Moisés y como vemos que reacciona Gedeón. Y nos hacemos los tontos. ¿Quién yo? Está hablando conmigo. Usted está hablando conmigo. Nos hacemos los tontitos. Y comenzamos a formular toda clase de excusas. ¿Qué formulamos? Excusas. ¿Qué formulamos? Excusas. Nos escudamos detrás de un montón de excusas para decirle que no a Dios. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Escuchen las excusas. Mi clan, como dirían por aquí, mi tribu, otro diría mi manada. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. No, hombre, sí, pero ¿a quién estás mandando tú? Porque yo solo no voy a ir. Y los de mi tribu son los de mi barrio, son todos flacos. De tanta hambruna que estamos pasando aquí, no pesamos ni 100 kilos. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Yo soy el chife de la familia y ya sabemos que el chife de la familia es el más importante en la familia.
El otro día alguien me decía, pastor, yo continúo siendo el bebé de mi mamá. Pero lo dejo así bien, ¿eh? Y yo dije, papá, es hora que salgas del cascarón. Lo dije aquí. El chipre. Gedeón está usando esto como excusa. Soy el más pequeño, soy el más tierno, soy el niño. Verso 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. La segunda lección que yo quiero que tú te lleves en este día, es que Dios no acepta excusas. No pierdas el tiempo fabricando excusas. Muchas veces perdemos tiempo, energía, pensando cómo nos vamos a excusar de cumplir con nuestros compromisos cristianos. No pierdas el tiempo, porque Dios sabe la verdad. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y a Él no le podemos hacer un cuento. ¿Lo soy? Dios no acepta excusas. ¿Qué es lo que Dios no acepta? Excusas. Dios sí va a aceptar tu clamor. Dios sí va a aceptar tu oración. Pero Dios no va a aceptar excusas. Versículo 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla contigo. Verso 18. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, el ángel, el mensajero de Dios, y subraye esto en su Biblia si le es posible. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Aquí me quedaré hasta que regreses. Tercera lección. Dios está dispuesto a esperar. Dios está dispuesto a esperar. Continúa fabricando excusas. Dios va a esperar. Fíjense bien, Gedeón entiende con quién él está hablando y no solamente entiende con quién él está hablando, sino que él quiere garantizar que el Señor verdaderamente va a cumplir su promesa. Yo voy a estar contigo. Tú ves que yo voy a estar contigo. Y Gedeón pide una señal. ¿Qué pide Gedeón? Una señal. Ahora entendamos lo siguiente. Probabilidades de que Gedeón pidiera una señal son porque no conocía verdaderamente a Dios. Había oído así de lejos sobre el poder de Dios, sobre las hazañas de Dios, pero no las había experimentado en su vida. Y le pide una señal para asegurarse de que él está hablando con Dios. Y Gedeón entiende que él debe de adorar. Voy a adorar. Y el Señor le dice, aquí voy a estar y te voy a estar esperando. ¿Sabe, mi hermano? Dios está esperando. Si usted no lo ha hecho ya, Dios está esperando sin importar tu edad. Dios está esperando a que tú te vuelvas, a adorarlo. Los oigo. Cualquiera que sea tu situación por la cual estás atravesando, conflictos en el hogar, conflictos en el trabajo, conflictos en la calle. Oye, la cosa en la calle está fea.
leía en las noticias que hace un par de meses atrás sentenciaron a un actor mexicano que vino a visitar a su hermana y a su cuñado. Vino a visitar aquí a los Estados Unidos, aquí en Miami. Aquí en Miami pasó eso. Y en su salida para México, iban rumbo al aeropuerto, el cuñado va manejando el carro y hace una mala maniobra, el cuñado hace una mala maniobra, se le mete a alguien adelante, el tipo del carro que quedó atrás se bajó y violentamente le tocó la ventana, el que iba manejando se bajó, le dijo, no, mira, aquí hay niños. En ese momento el carro comenzó a marchar solo y el chofer corrió detrás del carro, se logró montar. En lo que el chofer se monta, el actor de novela se baja y le da un trompón en la cabeza al que había incitado todo esto, al que había iniciado todo esto. Y el tipo cae y se muere. Ellos se montaron en el carro y llegaron al aeropuerto. Cuando lo llamaron y le dijeron, no pueden irse, lo acaban de sentenciar. 5 años de cárcel. Así está la calle. 5 años de cárcel. Así está la calle para el que no tiene a Cristo. Soy yo. Los que tenemos a Cristo no podemos andar con esas tonteras. Pidámosle a Dios la sabiduría para que cuando nos toque la ventana, salgamos nosotros corriendo mejor. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. Pidámosle a Dios su sabiduría, que hay que pedirle sabiduría, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser sabios, teniendo en mente de que Dios está con nosotros y por consiguiente no podemos reaccionar como el mundo reacciona, como el mundo sin Cristo reacciona. Quiero repasar con ustedes lo siguiente. Lo primero es que Dios está esperando a que tú clames a Él. Dios está esperando a que tú hables con Él para responder tu oración. Lo segundo que quiero señalar en este momento, es que Dios te va a fortalecer para que cumpla con tu misión. Lo tercero que quiero señalar en este momento es que Dios no acepta excusas. Dios no acepta excusas. Y lo último que voy a señalar con ustedes es que Dios está siempre esperando a que le adores. Dios siempre está esperando a que le adores. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, rostro inclinado. Vamos a orar.